¿Cómo convertirte en un maestro de la manipulación sutil? Desbloquea el arte de la influencia sutil, un viaje revelador con audiomentores. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen obtener lo que quieren con facilidad, guiando las decisiones de los demás de manera casi imperceptible? En Audiomentores, exploramos las dinámicas de la influencia y el comportamiento humano, y hoy te invitamos a un viaje fascinante. El arte sutil de la manipulación, entendida aquí no como coerción, sino como la maestría en guiar las percepciones y decisiones de los demás de forma discreta y efectiva. Este ebook te abrirá las puertas a un mundo de comprensión profunda de la psicología humana, las palancas de la motivación y las sutilezas de la comunicación. Aprenderás a navegar las interacciones sociales con una nueva perspectiva, identificando las dinámicas ocultas y desarrollando la habilidad de influir en los resultados de manera ética y estratégica. A lo largo de los próximos 17 capítulos, desvelaremos los principios fundamentales de la influencia sutil, explorando desde la comprensión de las necesidades y deseos hasta las técnicas avanzadas de persuasión y el manejo de las emociones. Prepárate para transformar tu comprensión de las relaciones interpersonales y para desarrollar una poderosa habilidad para guiar las decisiones de los demás con sutileza y maestría. Si te apasiona desentrañar las complejidades de la mente humana, la influencia estratégica y el desarrollo personal, te invitamos a sumergirte en este libro y a unirte a la comunidad de audiomentores. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido que desafíe tu pensamiento y te empodere. Acompáñanos en este revelador descubrimiento. Capítulo 1. Los fundamentos de la influencia sutil, entendiendo el paisaje psicológico. Para convertirte en un maestro de la manipulación sutil, el primer paso crucial es comprender el terreno sobre el que operas, el intrincado paisaje de la psicología humana. Este capítulo sentará las bases para entender los principios fundamentales que subyacen a la influencia efectiva. No se trata de trucos superficiales, sino de una comprensión profunda de cómo funciona la mente de las personas, sus motivaciones, sus sesgos y sus vulnerabilidades. Conociendo las necesidades y deseos fundamentales. En el corazón de la influencia se encuentra la comprensión de lo que realmente motiva a las personas. Identificar y apelar a sus necesidades y deseos fundamentales es una de las claves para guiar sus decisiones. Algunas de estas necesidades incluyen necesidades fisiológicas. Aunque parezcan básicas, apelar a la comodidad, la seguridad física o incluso el bienestar puede ser una forma sutil de influencia en ciertos contextos. Necesidad de seguridad. Las personas buscan estabilidad, previsibilidad y protección. Presentar tus propuestas como seguras o como una forma de evitar riesgos puede ser persuasivo. Necesidad de pertenencia y amor. El deseo de ser aceptado, amado y formar parte de un grupo es una poderosa fuerza motivadora. Apelar al sentido de comunidad o pertenencia puede ser influyente. Necesidad de estima. Las personas buscan sentirse valoradas, respetadas y competentes. Reconocer sus logros o apelar a su autoestima puede ser una estrategia sutil. Necesidad de autorrealización. El deseo de alcanzar su máximo potencial y vivir una vida con propósito puede ser una motivación poderosa para algunas personas. Desvelando los sesgos cognitivos. Nuestra mente no siempre procesa la información de manera lógica y racional. Los sesgos cognitivos son patrones sistemáticos de desviación de la norma o la racionalidad en el juicio. Comprender estos sesgos puede ofrecer formas sutiles de enmarcar la información para que sea más persuasiva. Sesgo de confirmación. Las personas tienden a buscar, interpretar y recordar información que confirma sus creencias preexistentes. Presentar tu propuesta de manera que se alinee con lo que ya creen puede ser efectivo. Heurística de disponibilidad. Tendemos a sobreestimar la probabilidad de eventos que son fácilmente recordados o vívidos. Utilizar ejemplos impactantes o historias memorables puede influir en sus percepciones de riesgo o beneficio. Anclaje. La primera información que recibimos a menudo establece un ancla que influye en nuestros juicios posteriores. Presentar un punto de referencia favorable al inicio puede ser estratégico. Aversión a la pérdida. Las personas tienden a sentir más intensamente el dolor de una pérdida que el placer de una ganancia equivalente. Enmarcar tu propuesta en términos de evitar una pérdida puede ser más motivador. Prueba social. Tendemos a confiar en las acciones o creencias de un grupo grande de personas. Mencionar la popularidad o el respaldo de otros puede ser persuasivo. Comprendiendo las emociones como palancas de influencia. Las emociones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones.
Aprender a evocar y manejar sutilmente las emociones puede ser una herramienta poderosa de influencia. Empatía. Comprender y compartir los sentimientos de los demás crea una conexión y aumenta la receptividad a tu influencia. Apelar a la felicidad o el entusiasmo. Asociar tu propuesta con emociones positivas puede hacerla más atractiva. Generar un sentido de urgencia o escasez. Estas emociones pueden motivar a la acción inmediata. Manejar la ira o el miedo. Comprender estas emociones en los demás te permite navegar situaciones difíciles y evitar reacciones negativas. La importancia de la observación y la calibración. Convertirse en un maestro de la manipulación sutil requiere una aguda capacidad de observación. Prestar atención a las señales verbales y no verbales de las personas te permite calibrar tu enfoque y adaptar tus estrategias en tiempo real. Lenguaje corporal. Observar posturas, gestos y expresiones faciales puede revelar emociones y actitudes subyacentes. Tono de voz. El tono, el ritmo y el volumen de la voz pueden indicar confianza, duda o resistencia. Patrones de habla. Identificar las palabras y frases que utiliza una persona puede ofrecer pistas sobre sus valores y creencias. Este primer capítulo sienta las bases para tu viaje hacia la maestría de la manipulación sutil. Al comprender las necesidades, los sesgos cognitivos y las emociones que impulsan el comportamiento humano, y al desarrollar tus habilidades de observación, estarás mejor equipado para aplicar las técnicas más avanzadas que exploraremos en los capítulos siguientes. Recuerda, la sutileza radica en la comprensión profunda, no en el engaño superficial. Capítulo 2. El arte de la escucha activa, la fundación de la influencia persuasiva. Si bien la manipulación a menudo se asocia con hablar y dirigir, la verdadera maestría comienza con la habilidad fundamental de escuchar activamente. La escucha activa no es solo oír las palabras de alguien, es involucrarse completamente con su comunicación, comprendiendo no solo lo que dicen, sino también lo que sienten, lo que desean y lo que realmente les importa. Este capítulo te enseñará a convertirte en un oyente excepcional, una habilidad que sentará una base sólida para tu capacidad de influencia sutil. Más allá de oír, los componentes de la escucha activa. La escucha activa implica una serie de comportamientos y actitudes que demuestran tu compromiso con el hablante. Atención focalizada. Elimina distracciones internas y externas. Concéntrate completamente en el hablante, tanto en sus palabras como en su lenguaje no verbal. Mantén contacto visual apropiado, sin ser intimidante, asiente y muestra una postura corporal abierta. Clarificación. Haz preguntas abiertas para obtener más detalles y asegurarte de que comprendes completamente el mensaje. Evita las preguntas cerradas que solo requieren un sí o un no. Ejemplos. ¿Podrías contarme más sobre eso? ¿Qué te hizo sentir de esa manera? Reflexión. Parafrasea o resume lo que has oído para confirmar tu comprensión y demostrarle al hablante que estás siguiendo su mensaje. Ejemplos. Si entiendo bien, lo que te preocupa es, entonces, lo que estás diciendo es que. Empatía. Intenta comprender los sentimientos y la perspectiva del hablante, incluso si no estás de acuerdo con ellos. Reconoce sus emociones sin juzgarlas. Ejemplos. Entiendo cómo eso te haría sentir. Parece que eso fue realmente frustrante para ti. Respuesta. Responde de manera apropiada y considerada una vez que el hablante haya terminado. Tu respuesta debe demostrar que has estado escuchando activamente y que has comprendido su mensaje. El poder oculto de la escucha activa en la influencia. ¿Cómo se relaciona la escucha activa con la manipulación sutil? De varias maneras poderosas. Descubrir necesidades y deseos ocultos. Al escuchar atentamente, puedes identificar las motivaciones subyacentes y los deseos no expresados del hablante. Esta información es invaluable para adaptar tu influencia de manera efectiva. Generar confianza y rapport. Cuando las personas se sienten escuchadas y comprendidas, es más probable que confíen en ti y se abran a tu influencia. La escucha activa construye una base de conexión y rapport. Identificar vulnerabilidades y puntos sensibles. Al prestar atención a las emociones y las preocupaciones del hablante, puedes identificar áreas donde son más susceptibles a la influencia, aunque la manipulación ética requiere usar esta información con responsabilidad. Recopilar información valiosa. La escucha activa te proporciona una gran cantidad de información sobre las creencias, los valores, las experiencias y las perspectivas del hablante, lo que te permite adaptar tu enfoque de influencia de manera más precisa. Crear un sentido de obligación, reciprocidad cuando realmente escuchas a alguien,
es más probable que esa persona se sienta obligada a escucharte a ti a cambio, abriendo una ventana para tu influencia. Evitando los errores comunes en la escucha. Para dominar la escucha activa, es crucial evitar los errores que a menudo obstaculizan una comunicación efectiva. Interrumpir. Interrumpir al hablante demuestra falta de respeto y dificulta la comprensión completa de su mensaje. Preparar tu respuesta mientras el otro habla. Si estás pensando en lo que vas a decir a continuación en lugar de concentrarte en el hablante, no estás escuchando activamente. Juzgar o evaluar prematuramente. Suspende el juicio hasta que hayas comprendido completamente el punto de vista del hablante. Ofrecer consejos no solicitados. A menos que se te pida específicamente, evita interrumpir con tus propias soluciones o consejos. Cambiar de tema. Cambiar abruptamente de tema demuestra falta de interés en lo que el hablante está diciendo. Escuchar selectivamente. Prestar atención solo a lo que te interesa o confirma tus propias creencias dificulta la comprensión completa. Practicando la maestría de la escucha activa. La escucha activa es una habilidad que se perfecciona con la práctica consciente. Enfócate en una conversación a la vez. Evita la multitarea mental y concéntrate completamente en la persona que está hablando. Practica la clarificación y la reflexión en tus interacciones diarias. Haz un esfuerzo consciente por hacer preguntas abiertas y parafrasear lo que escuchas. Presta atención al lenguaje no verbal. Observa las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz del hablante para obtener una comprensión más completa de su mensaje. Busca oportunidades para practicar la empatía. Intenta ponerte en el lugar del hablante y comprender sus sentimientos desde su perspectiva. Reflexiona sobre tus propias habilidades de escucha. Después de una conversación, piensa en lo que hiciste bien y en las áreas donde podrías mejorar. Dominar el arte de la escucha activa es el primer paso esencial en el camino hacia la manipulación sutil. Al convertirte en un oyente excepcional, obtendrás la información, la confianza y el rapport necesarios para influir en los demás de manera efectiva y ética. Capítulo 3. El arte del rapport, estableciendo conexión y confianza instantánea. Una vez que has dominado el arte de la escucha activa, el siguiente paso crucial en la manipulación sutil es la habilidad de establecer rapport. El rapport es esa sensación de conexión, armonía y entendimiento mutuo que hace que las personas se sientan cómodas, seguras y más dispuestas a ser influenciadas. Cuando estableces un rapport sólido, bajas las defensas de la otra persona y creas un terreno fértil para la persuasión. Este capítulo te enseñará las técnicas para construir rapport de manera rápida y efectiva. Los pillars del rapport. El rapport se construye sobre varios pilares fundamentales que puedes cultivar conscientemente. Similitud. Las personas tienden a sentirse más cómodas y conectadas con aquellos que perciben como similares a ellos. Esto puede manifestarse en similitudes de valores, creencias, intereses, experiencias o incluso en aspectos más superficiales como el lenguaje o el estilo. Comprensión. Sentirse comprendido valida las experiencias y emociones de una persona, creando un vínculo de conexión. La escucha activa es fundamental para demostrar comprensión. Confianza. La creencia de que la otra persona es honesta, confiable y tiene buenas intenciones es esencial para el rapport. La coherencia entre tus palabras y acciones, así como la demostración de integridad, construyen confianza. Atracción, interpersonal aunque no necesariamente romántica, sentir agrado o una conexión positiva hacia la otra persona facilita el rapport. Mostrar calidez, amabilidad y respeto contribuye a la atracción interpersonal. Técnicas para establecer rapport rápidamente. Existen diversas técnicas que puedes emplear para establecer rapport de manera rápida y efectiva. Mirroring, reflejar sutilmente el lenguaje corporal, el tono de voz, el ritmo del habla e incluso las palabras clave de la otra persona puede crear una sensación inconsciente de similitud y conexión. Hazlo con sutileza para evitar parecer una imitación. Passing y leading. Primero, marca el ritmo de la otra persona escuchando atentamente y reflejando su estado emocional y su comunicación. Una vez que se sienta comprendida y en sintonía contigo, puedes comenzar a guiarla sutilmente hacia tu perspectiva. Encontrar puntos en común. Busca áreas de interés compartido, experiencias similares o valores comunes. Mencionar estos puntos puede crear una sensación de conexión instantánea. Validación emocional. Reconoce y valida los sentimientos de la otra persona, incluso si no comparte su perspectiva. Hacerle sentir que sus emociones son válidas fortalece el rapport. Ejemplos.
Entiendo por qué te sentirías así. Eso suena realmente desafiante. Uso del lenguaje inclusivo. Utilizar palabras como nosotros, juntos o compartimos puede fomentar un sentido de unidad y pertenencia. Mostrar interés genuino. Hacer preguntas sinceras sobre sus intereses, sus pasiones o sus preocupaciones demuestra que te importa y construye una conexión. Ser auténtico y congruente. La inconsistencia entre tus palabras, tu lenguaje corporal y tu tono de voz puede erosionar el rapport. Sé genuino y asegúrate de que tus acciones se alineen con tus palabras. Crear un ambiente positivo. Una actitud amigable, un lenguaje positivo y un comportamiento cooperativo contribuyen a un ambiente donde el rapport puede florecer. Adaptando tu enfoque al individuo. El rapport no es una técnica de talla única. Es crucial adaptar tu enfoque a la personalidad, el estilo de comunicación y el contexto de la otra persona. Observa sus preferencias de comunicación. ¿Son más directos o indirectos? ¿Son más emocionales o lógicos? Adapta tu estilo para que resuene con ellos. Presta atención a su lenguaje corporal dominante. Algunas personas son más visuales, auditivas o kinestésicas. Ajusta tu comunicación para apelar a su modalidad preferida. Sé sensible a las diferencias culturales. Las normas de contacto visual, el espacio personal y otras señales no verbales varían culturalmente. Sé consciente de estas diferencias para evitar ofender o crear incomodidad. El rapport como puente hacia la influencia. Una vez que has establecido un rapport sólido, la otra persona estará más abierta a tu influencia por varias razones. Mayor confianza. Confían más en ti y en tus intenciones. Mayor agrado. Les agradas más si están más dispuestas a complacer a alguien que les agrada. Menor resistencia. Sus defensas están bajas y son menos propensas a cuestionar tus sugerencias. Sentido de obligación. Pueden sentir una reciprocidad emocional y estar más dispuestas a corresponder a tu apertura y comprensión. Practicando el art del rapport. Desarrollar la maestría en el rapport requiere práctica consciente. Haz un esfuerzo consciente en tus interacciones diarias. Intenta aplicar las técnicas de mirroring, validación y búsqueda de puntos en común. Observa a personas con alto nivel de rapport. Presta atención a cómo interactúan las personas que parecen conectar fácilmente con los demás. Pide retroalimentación. Si te sientes cómodo, pregunta a amigos o colegas cómo te perciben en las interacciones iniciales. Reflexiona sobre tus éxitos y fracasos. Analiza qué técnicas de rapport funcionaron bien y cuáles no en diferentes situaciones. El arte del rapport es una habilidad fundamental en la manipulación sutil. Al aprender a establecer conexión y confianza de manera rápida y genuina, crearás un terreno fértil para guiar las decisiones de los demás de manera efectiva y ética. Capítulo 4. El arte de la persuasión lingüística, moldeando la realidad con tus palabras. Una vez que has establecido una base de escucha activa y rapport, el siguiente nivel de maestría en la manipulación sutil reside en el uso estratégico del lenguaje. Las palabras que eliges, la forma en que las estructuras y los patrones lingüísticos que empleas pueden moldear la percepción de la realidad de la otra persona, influir en sus pensamientos y guiar sus decisiones de manera casi imperceptible. Este capítulo te enseñará a convertirte en un maestro de la persuasión lingüística. El poder de las palabras, marco y connotación. Cada palabra lleva consigo no solo un significado literal, sino también una carga emocional y una serie de connotaciones asociadas. Elegir las palabras correctas puede enmarcar una situación de manera más favorable a tu objetivo. Enmarcado, framing, la forma en que presentas una información puede alterar significativamente cómo se percibe. Por ejemplo, describir un producto como 90% efectivo suena más positivo que decir que tiene una tasa de fracaso del 10%. Uso de etiquetas. Las etiquetas que aplicas a personas, ideas o situaciones pueden influir en cómo se las percibe. Llamar a una propuesta una oportunidad exclusiva la hace más atractiva que simplemente decir una oferta. Connotaciones positivas y negativas. Elige palabras con connotaciones que se alineen con tu objetivo. En lugar de decir problema, podrías usar desafío para evocar una sensación de superación. Evita palabras con connotaciones negativas que puedan generar resistencia. Patrones de lenguaje hipnótico, sutilmente aplicados. Aunque no se trata de hipnosis clínica, ciertos patrones de lenguaje pueden influir en el subconsciente de la otra persona, eludiendo la resistencia consciente. Ambigüedad.
Utilizar un lenguaje deliberadamente vago puede permitir que la otra persona llene los vacíos con sus propias interpretaciones, que pueden ser más favorables a tu objetivo. Ejemplo: podrías notar que te sientes más cómodo con esta idea. Presuposiciones. Estructurar tus frases de manera que asuman ciertas cosas como ya verdaderas puede plantar ideas sutilmente. Ejemplo: ¿cuándo te gustaría empezar a disfrutar de los beneficios de esto? Presupone que la persona quiere los beneficios. Preguntas guía. Formular preguntas que dirijan la respuesta en la dirección deseada. Ejemplo: ¿no crees que esta es la mejor solución para ambos? Comandos implícitos. Ocultar sugerencias dentro de una afirmación o pregunta. Ejemplo: me pregunto si podrías considerar esta opción. El comando implícito es considera esta opción. Anclaje lingüístico. Asociar una palabra o frase específica con una emoción o respuesta deseada a través de la repetición en contextos emocionales. El poder de la historia y la metáfora. Las historias y las metáforas son herramientas poderosas para comunicar ideas de manera memorable y emocionalmente resonante, eludiendo la resistencia lógica. Narrativas personales. Compartir historias relevantes que ilustren tus puntos puede hacerlos más convincentes y generar conexión emocional. Metáforas y analogías. Utilizar comparaciones que resuenen con la experiencia de la otra persona puede hacer que tus ideas sean más fáciles de entender y aceptar. Ejemplo: esta oportunidad es como una semilla que puede crecer hasta convertirse en un gran árbol. El uso estratégico del silencio. La ausencia de palabras también puede ser una poderosa herramienta de persuasión. Silencio después de una pregunta. Permitir un silencio incómodo después de hacer una pregunta puede aumentar la presión para que la otra persona responda de la manera que deseas. Silencio para enfatizar un punto. Una pausa estratégica antes o después de una declaración importante puede darle más peso e impacto. Adaptando tu lenguaje al oyente. Al igual que con el rapport, es crucial adaptar tu lenguaje a tu audiencia. Nivel de vocabulario. Utiliza un lenguaje que sea accesible y comprensible para la otra persona. Estilo de comunicación. ¿Prefieren un lenguaje directo y conciso o uno más elaborado y emocional? Valores y creencias. Utiliza un lenguaje que resuene con sus valores y creencias fundamentales. Consideraciones éticas en la persuasión lingüística. Si bien estas técnicas pueden ser poderosas, es crucial utilizarlas de manera ética y responsable. La manipulación deshonesta a través del lenguaje puede dañar la confianza y las relaciones a largo plazo. La persuasión ética se basa en la transparencia, la honestidad y el respeto por la autonomía de la otra persona. Practicando el arte de la persuasión lingüística. Analiza el lenguaje persuasivo. Presta atención a cómo se utiliza el lenguaje en la publicidad, la política y las conversaciones persuasivas. Identifica las técnicas que se emplean. Experimenta con diferentes marcos y connotaciones. Practica la reformulación de tus mensajes para hacerlos más persuasivos. Estudia patrones de lenguaje hipnótico. Con precaución familiarízate con estos patrones y practica su uso sutil en conversaciones informales. Cuenta historias y utiliza metáforas. Desarrolla la habilidad de ilustrar tus puntos con narrativas y comparaciones efectivas. Sé consciente de tus silencios. Practica el uso estratégico del silencio en tus conversaciones. Dominar el arte de la persuasión lingüística te permitirá moldear la realidad con tus palabras, guiar los pensamientos de los demás y aumentar tu capacidad de influencia sutil. Al combinar una comprensión profunda del lenguaje con la escucha activa y el rapport, te convertirás en un comunicador persuasivo excepcional. Capítulo 5. El arte de la influencia emocional, conectando y guiando a través de los sentimientos. Si bien la lógica y la razón tienen su lugar en la persuasión, las emociones a menudo son el motor principal detrás de las decisiones humanas. Aprender a conectar y guiar sutilmente las emociones de los demás puede ser una herramienta increíblemente poderosa en la manipulación sutil. No se trata de manipular las emociones de forma burda o dañina, sino de comprender cómo las emociones influyen en el pensamiento y el comportamiento, y cómo puedes apelar a ellas de manera ética y estratégica para guiar las decisiones. Comprendiendo el paisaje emocional humano. Para influir en las emociones de los demás, primero debes comprender el espectro de las emociones humanas y cómo se manifiestan. Esto incluye emociones primarias, alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, asco. Reconocer estas emociones básicas en los demás es fundamental. Emociones secundarias y complejas.
Sentimientos como la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia, la frustración. Estas emociones a menudo son una mezcla de las primarias y están influenciadas por nuestras experiencias y creencias. La intensidad de las emociones. Las emociones varían en intensidad, desde sentimientos leves hasta pasiones intensas. La forma en que abordas una emoción debe ser proporcional a su intensidad. El impacto de las emociones en la toma de decisiones. Las emociones pueden nublar el juicio racional, motivar acciones impulsivas o crear fuertes preferencias. Técnicas para conectar emocionalmente. La conexión emocional es la base para influir en los sentimientos de los demás. Empatía activa. Como se mencionó en el capítulo 2, comprender y compartir los sentimientos de los demás crea un vínculo poderoso. Demuestra que te importa y que entiendes su perspectiva emocional. Validación emocional. Reconoce y acepta los sentimientos de la otra persona sin juzgarlos. Hacerle sentir que sus emociones son válidas abre la puerta a una mayor conexión. Ejemplo: tiene todo el derecho a sentirse frustrado por eso. Mostrar autenticidad emocional. Compartir tus propias emociones de manera apropiada y genuina puede fomentar la reciprocidad emocional y crear un sentido de conexión humana. Escucha reflexiva de las emociones. Presta atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz, el lenguaje corporal y las expresiones faciales para identificar las emociones subyacentes. Estrategias para guiar las emociones sutilmente. Una vez que has establecido una conexión emocional, puedes comenzar a guiar sutilmente los sentimientos de la otra persona. Asociación emocional. Vincula tu propuesta o idea con emociones positivas. Habla de los beneficios en términos de alegría, satisfacción o seguridad. Evita asociarla con emociones negativas a menos que sea estratégicamente necesario para motivar la evitación de un resultado no deseado. Narrativas emocionales. Utiliza historias que evoquen las emociones que deseas generar. Las historias son una forma poderosa de conectar emocionalmente y hacer que las ideas sean más memorables e impactantes. Uso estratégico del lenguaje emocional. Elige palabras que tengan una fuerte carga emocional y que resuenen con los sentimientos que quieres evocar. Creación de urgencia o escasez. Con ética, apelar al miedo a perderse algo o a la sensación de que una oportunidad es limitada puede motivar la acción. Sin embargo, esto debe hacerse con honestidad y sin crear presión indebida. Apelar al sentido de identidad y valores. Conecta tu propuesta con los valores fundamentales y la identidad de la otra persona. Hazle sentir que apoyarla está alineado con quiénes son y en qué creen. Uso sutil de la culpa o la obligación. Con extrema cautela, apelar al sentido de responsabilidad o a la reciprocidad puede influir en las decisiones, pero debe hacerse con extrema sutileza para evitar generar resentimiento. Consideraciones éticas cruciales. La manipulación emocional es un área delicada y conlleva importantes responsabilidades éticas. Es fundamental distinguir entre la influencia ética, que busca el beneficio mutuo, y la manipulación dañina, que explota las vulnerabilidades emocionales para el propio beneficio a expensas de los demás. La manipulación sutil ética se basa en la comprensión y la guía, no en la coerción o el engaño emocional. Practicando el arte de la influencia emocional. Desarrolla tu inteligencia emocional. Aprende a reconocer y comprender tus propias emociones y las de los demás. Practica la empatía en tus interacciones diarias. Haz un esfuerzo consciente por ponerte en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos. Observa cómo se utilizan las emociones en la persuasión. Analiza la publicidad, el cine y los discursos persuasivos para ver cómo se apela a las emociones. Experimenta con el lenguaje emocional en tus conversaciones. Observa cómo diferentes palabras afectan el estado de ánimo y las respuestas de los demás. Reflexiona sobre tus propias reacciones emocionales. Comprender tus propias vulnerabilidades emocionales te hará más consciente de cómo otros pueden ser influenciados. Dominar el arte de la influencia emocional te permitirá conectar con los demás a un nivel más profundo y guiar sus decisiones de manera más efectiva. Al combinar la comprensión de las emociones con la escucha activa, el rapport y el lenguaje persuasivo, te convertirás en un maestro de la manipulación sutil ética. Capítulo 6. El poder de la prueba social. Influencia a través de la multitud. Los seres humanos somos criaturas sociales y a menudo, buscamos en el comportamiento de las demás pistas sobre cómo debemos pensar, sentir y actuar. Este fenómeno, conocido como prueba social, puede ser una herramienta increíblemente poderosa en la manipulación sutil. Al comprender cómo funciona la tendencia a seguir a la multitud,
puedes influir en las decisiones de los demás al destacar lo que hacen o creen otras personas. Este capítulo te enseñará cómo aprovechar el poder de la prueba social de manera ética y estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la prueba social. La prueba social opera en varios niveles psicológicos. Informacional. En situaciones ambiguas o desconocidas, tendemos a observar el comportamiento de los demás para obtener información sobre cómo actuar correctamente. Asumimos que si muchas personas hacen algo, probablemente sea lo correcto o lo más efectivo. Normativa. Deseamos ser aceptados y evitar el rechazo social. Por lo tanto, a menudo conformamos nuestro comportamiento a las normas del grupo, incluso si en privado no estamos completamente de acuerdo. Imitativa. Especialmente en situaciones de incertidumbre o cuando admiramos a ciertas personas, autoridades, celebridades, pares, tendemos a imitar su comportamiento. Tipos de prueba social que puedes utilizar sutilmente. Existen varias formas de aprovechar la prueba social para influir en los demás. Consenso. Destacar que una gran cantidad de personas, o un grupo específico relevante, están de acuerdo con tu idea o han tomado la acción que deseas puede ser muy persuasivo. Frases como la mayoría de. Nuestros clientes prefieren. Cada vez más personas están adoptando esta solución. A plan al consenso. Acciones de otros. Mostrar evidencia de que otros han tomado la acción deseada puede motivar a otros a hacer lo mismo. Testimonios, reseñas de clientes, estudios de caso y estadísticas de uso son formas de demostrar las acciones de otros. Opinión de expertos. Resaltar el respaldo de figuras de autoridad o expertos en un campo determinado puede aumentar la credibilidad de tu propuesta y persuadir a otros a seguir su ejemplo. Según los expertos, estudios realizados por la Universidad de son formas de invocar la autoridad. El poder de los pares. La influencia de personas similares a la audiencia objetivo puede ser particularmente fuerte. Destacar que personas como tú están adoptando una idea o producto puede generar confianza y motivación. El carro ganador. Bandwagon effect. Apelar al deseo de no quedarse atrás y de formar parte del éxito puede ser persuasivo. Frases como no te quedes fuera, únete a la tendencia. Explotan este efecto. Aplicando la prueba social sutilmente. La clave para utilizar la prueba social de manera efectiva es la sutileza y la relevancia. Sé específico y creíble. En lugar de afirmaciones vagas como mucha gente lo hace, proporciona datos concretos y fuentes creíbles si es posible. Adapta la prueba social a tu audiencia. Destaca lo que hacen o creen las personas que son relevantes para la persona o el grupo que intentas influir. Utiliza testimonios auténticos. Las historias reales de personas que se han beneficiado de tu propuesta son mucho más persuasivas que las afirmaciones genéricas. Integra la prueba social naturalmente. Incorpora la prueba social en tu comunicación de manera orgánica, sin que parezca forzada o manipuladora. Combina la prueba social con otras técnicas. La prueba social es aún más poderosa cuando se combina con el rapport, la apelación emocional y el lenguaje persuasivo. Consideraciones éticas al utilizar la prueba social. Es crucial utilizar la prueba social de manera ética y honesta. La manipulación deshonesta que presenta información falsa o engañosa sobre lo que hacen o creen los demás es perjudicial y puede dañar la confianza a largo plazo. La prueba social ética se basa en presentar información veraz sobre las acciones y creencias de otros de manera que sea relevante y útil para la toma de decisiones. Practicando el arte de la influencia a través de la prueba social. Identifica oportunidades para utilizar la prueba social. En tus interacciones diarias, busca momentos en los que puedas destacar el apoyo o las acciones de otros para influir en las decisiones. Recopila testimonios y datos. Si estás promocionando una idea o un producto, recopila testimonios, reseñas y estadísticas que respalden su popularidad o efectividad. Observa cómo se utiliza la prueba social en el marketing y la publicidad. Analiza cómo las empresas utilizan la prueba social para persuadir a los consumidores. Experimenta con diferentes formas de presentar la prueba social. Prueba diferentes frases y enfoques para ver cuáles son más efectivos con diferentes personas y en diferentes situaciones. Sé consciente de tu propia susceptibilidad a la prueba social. Comprender cómo te afecta la prueba social te hará más consciente de cómo puedes utilizarla éticamente con los demás. Dominar el poder de la prueba social te proporcionará una herramienta invaluable para influir en las decisiones de los demás de manera sutil y efectiva. Al destacar lo que hacen o creen otros, puedes aprovechar la tendencia humana a seguir a la multitud y guiar las acciones hacia tus objetivos. Capítulo 7.
El principio de la autoridad. Influencia a través de la percepción de expertise. Los seres humanos tendemos a obedecer o a ser influenciados por figuras que percibimos como autoridades legítimas o expertas en un campo determinado. Este principio psicológico puede ser una herramienta poderosa en la manipulación sutil. Al proyectar autoridad o al asociarte con ella, puedes aumentar significativamente tu capacidad de influencia. Este capítulo te enseñará cómo aprovechar el principio de la autoridad de manera ética y estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la influencia de la autoridad. La influencia de la autoridad se basa en varios factores. Conocimiento percibido. Asumimos que las personas con autoridad poseen un conocimiento o experiencia superior en un área específica, lo que las hace más confiables como fuentes de información o dirección. Legitimidad. Reconocemos ciertas figuras o instituciones como legítimas fuentes de autoridad, por ejemplo, médicos, científicos, policías, líderes. Sentimos una obligación social de obedecerlas. Sanciones potenciales. A menudo, la autoridad viene acompañada de la capacidad de recompensar el cumplimiento o castigar la desobediencia, lo que motiva la conformidad. Fuentes de autoridad que puedes aprovechar sutilmente. Existen diversas fuentes de autoridad que puedes utilizar para aumentar tu influencia. Expertise genuina. Desarrollar un conocimiento profundo y habilidades en un área específica te convierte naturalmente en una figura de autoridad para aquellos que buscan esa experiencia. Demuestra tu conocimiento de manera clara y concisa. Títulos y credenciales. Mencionar títulos académicos, certificaciones profesionales o reconocimientos relevantes puede aumentar tu credibilidad y la percepción de tu autoridad. Hazlo de manera natural y sin arrogancia. Vestimenta y apariencia. La forma en que te vistes y te presentas puede influir en cómo te perciben los demás en términos de autoridad. Un atuendo profesional o apropiado para el contexto puede aumentar tu credibilidad. Lenguaje corporal y tono de voz. Un lenguaje corporal seguro, un tono de voz firme y claro, y un comportamiento tranquilo proyectan autoridad y confianza. Asociación con figuras de autoridad. Mencionar el respaldo o la colaboración con expertos o figuras de autoridad puede transferir parte de su credibilidad hacia ti. Evidencia y datos. Presentar información respaldada por investigaciones, estadísticas o fuentes confiables refuerza tu autoridad al demostrar que tus afirmaciones se basan en conocimiento sólido. Aplicando el principio de la autoridad sutilmente. La clave para utilizar el principio de la autoridad de manera efectiva es la sutileza y la relevancia. Demuestra tu expertise con confianza, no con arrogancia. Comparte tu conocimiento de manera clara y útil, sin menospreciar a los demás. Utiliza tus credenciales estratégicamente. Menciona tus títulos o experiencia cuando sean relevantes para la conversación o la situación, sin hacer alarde de ellos. Vístete apropiadamente para el contexto. Asegúrate de que tu apariencia se alinee con las expectativas de autoridad en la situación en la que te encuentras. Comunícate con claridad y seguridad. Utiliza un lenguaje preciso y evita las dudas o las vacilaciones en tu tono de voz. Cita fuentes confiables de manera natural. Integra referencias a expertos o investigaciones relevantes en tu conversación sin parecer pedante. Consideraciones éticas al utilizar el principio de la autoridad. Es crucial utilizar el principio de la autoridad de manera ética y honesta. La manipulación deshonesta que implica falsificar credenciales o tergiversar la experiencia es perjudicial y puede tener consecuencias negativas. La autoridad ética se basa en la experiencia genuina, la transparencia y el respeto por la autonomía de los demás. Practicando el arte de la influencia a través de la autoridad. Desarrolla tu expertise. Invierte tiempo y esfuerzo en convertirte en un experto en tu campo de interés. Comunica tu conocimiento con claridad. Practica la forma de explicar conceptos complejos de manera sencilla y accesible. Cultiva una presencia autoritaria. Trabaja en tu lenguaje corporal, tu tono de voz y tu forma de presentarte. Busca oportunidades para compartir tu expertise. Ofrece tu conocimiento y habilidades para ayudar a otros. Sé consciente de tu propia reacción a la autoridad. Comprender cómo te influyen las figuras de autoridad te hará más consciente de cómo puedes utilizar este principio éticamente con los demás. Dominar el principio de la autoridad te proporcionará una poderosa herramienta para aumentar tu influencia. Al proyectar expertise genuina y asociarte con fuentes de autoridad creíbles, puedes guiar las decisiones de los demás de manera sutil y efectiva. Capítulo 8. El principio de la coherencia. Influencia a través del deseo de consistencia.
Los seres humanos tenemos una fuerte necesidad psicológica de ser y parecer coherentes con nuestros compromisos, creencias y acciones previas. Una vez que hemos tomado una postura o hemos accedido a una pequeña petición, existe una presión interna para mantener esa coherencia en el futuro. Este principio de la coherencia puede ser una herramienta sutil pero poderosa en la manipulación. Al lograr que alguien se comprometa inicialmente con algo, incluso pequeño, aumentas la probabilidad de que acceda a peticiones mayores relacionadas en el futuro. Este capítulo te enseñará cómo aprovechar el principio de la coherencia de manera ética y estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la influencia de la coherencia. La influencia de la coherencia se basa en varios factores psicológicos. Deseo de consistencia. Queremos que nuestras creencias, palabras y acciones se alineen. La inconsistencia genera una sensación de incomodidad psicológica, disonancia cognitiva, que buscamos reducir. Valoración de la racionalidad. La coherencia a menudo se asocia con la racionalidad y la estabilidad. Ser inconsistente puede hacernos parecer indecisos, poco fiables o incluso irracionales. Compromiso público. Cuando hacemos un compromiso públicamente, la presión por mantener esa coherencia aumenta debido al deseo de ser percibidos como congruentes por los demás. Autoimagen. Nuestras acciones previas pueden moldear nuestra autoimagen. Una vez que nos hemos definido a nosotros mismos de cierta manera a través de un compromiso, tendemos a comportarnos de manera consistente con esa autoimagen. Técnicas para aprovechar el principio de la coherencia sutilmente. Existen varias técnicas que puedes emplear para aprovechar el principio de la coherencia. El pie en la puerta. Consiste en conseguir que alguien acceda a una pequeña petición inicial. Una vez que lo ha hecho, es más probable que acceda a una petición mayor relacionada. La pequeña petición inicial establece un compromiso y una autoimagen de persona que ayuda. El compromiso público. Lograr que alguien exprese públicamente su apoyo a una idea o su intención de realizar una acción aumenta la probabilidad de que se mantenga firme en ese compromiso. Preguntas que inducen al compromiso. Formular preguntas que lleven a la otra persona a afirmar una postura que se alinea con lo que deseas lograr. Ejemplo. ¿No crees que es importante ayudar a los demás? Una respuesta afirmativa puede hacer que sea más probable que acceda a una petición de ayuda posterior. Hacer que los compromisos sean activos, públicos y voluntarios. Los compromisos que se realizan activamente, por escrito o verbalmente, se hacen públicos y se perciben como voluntarios tienen un mayor impacto en la coherencia futura. Utilizar compromisos existentes. Recordar a alguien sus compromisos o acciones previas que son consistentes con lo que deseas que haga ahora puede ser persuasivo. Aplicando el principio de la coherencia sutilmente. La clave para utilizar el principio de la coherencia de manera efectiva es la sutileza y la progresión gradual. Comienza con peticiones pequeñas y fáciles de aceptar. El objetivo inicial es simplemente lograr un compromiso, por pequeño que sea. Relaciona las peticiones posteriores con el compromiso inicial. Asegúrate de que las peticiones mayores parezcan una progresión lógica o una extensión del compromiso inicial. Resalta la coherencia con valores o creencias. Conecta la acción deseada con los valores o creencias que la persona ya ha expresado o demostrado. Haz que la persona sienta que la decisión es voluntaria. La coherencia es más fuerte cuando la persona siente que eligió libremente el compromiso inicial. Sé paciente. El principio de la coherencia a menudo funciona a lo largo del tiempo, construyendo un camino gradual hacia la acción deseada. Consideraciones éticas al utilizar el principio de la coherencia. Es crucial utilizar el principio de la coherencia de manera ética y honesta. La manipulación deshonesta que implica engañar a alguien para que se comprometa con algo que no desea o utilizar el principio para explotar sus vulnerabilidades es perjudicial. La coherencia ética se basa en ayudar a las personas a actuar de acuerdo con sus valores y compromisos genuinos. Practicando el arte de la influencia a través de la coherencia. Identifica compromisos iniciales potenciales. En tus interacciones, busca pequeñas peticiones que sean fáciles de aceptar y que se alineen con tus objetivos a largo plazo. Escucha atentamente los compromisos de los demás. Presta atención a las declaraciones públicas, las promesas o las acciones previas de las personas. Relaciona tus peticiones con los compromisos existentes. Cuando hagas una solicitud, conecta cómo acceder a ella sería coherente con lo que la persona ya ha dicho o hecho. Fomenta los compromisos voluntarios. Crea un ambiente donde las personas se sientan libres de elegir y comprometerse. Sé un modelo de coherencia.
Demuestra coherencia entre tus propias palabras y acciones para generar confianza y hacer que los demás sean más propensos a la coherencia. Dominar el principio de la coherencia te proporcionará una poderosa herramienta para influir en las decisiones de los demás de manera sutil y efectiva. Al lograr compromisos iniciales, puedes aprovechar el deseo humano de ser consistente y guiar las acciones hacia tus objetivos a largo plazo. Capítulo 9. El principio de la escasez. Influencia a través de la percepción de la limitación. Los seres humanos tendemos a valorar más aquello que percibimos como limitado, raro o que está a punto de desaparecer. La idea de perder una oportunidad o no obtener algo que escasea puede generar un fuerte deseo y urgencia. Este principio de la escasez puede ser una herramienta sutil pero poderosa en la manipulación. Al resaltar la limitación de una oferta, un recurso o una oportunidad, puedes aumentar su atractivo e influir en las decisiones de los demás. Este capítulo te enseñará cómo aprovechar el principio de la escasez de manera ética y estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la influencia de la escasez. La influencia de la escasez se basa en varios factores psicológicos. Heurística de la escasez. Asumimos que las cosas que son difíciles de obtener suelen ser más valiosas o de mayor calidad. Aversión a la pérdida. Como se mencionó anteriormente, el miedo a perder algo suele ser un motivador más fuerte que la perspectiva de ganar algo equivalente. La escasez activa este miedo a la pérdida. Reactancia psicológica. Cuando sentimos que nuestra libertad de elección está amenazada, por ejemplo, por una limitación de tiempo o cantidad, experimentamos una reacción psicológica que nos impulsa a querer aún más lo que está limitado. Tipos de escasez que puedes utilizar sutilmente. Existen varias formas de aplicar el principio de la escasez. Cantidad limitada. Resaltar que solo hay un número limitado de unidades disponibles. Solo quedan 3 en stock. Edición limitada de 100 piezas. Tiempo limitado. Crear una sensación de urgencia al establecer un plazo para una oferta o una oportunidad. Oferta válida solo hasta el domingo. Los primeros 50 en inscribirse recibirán un descuento. Acceso limitado. Sugerir que solo un grupo selecto de personas tiene acceso a algo, solo para miembros exclusivos. Invitación especial. Información exclusiva. Presentar información como si fuera privilegiada o no disponible para todos. Te estoy contando esto en exclusiva. Esta es información que pocos conocen. Pérdida de oportunidad. Enmarcar la inacción como la pérdida de un beneficio potencial. Si no actúas ahora, podrías perder la oportunidad de. Aplicando el principio de la escasez sutilmente. La clave para utilizar el principio de la escasez de manera efectiva es la sutileza y la credibilidad. Sé genuino. La escasez debe ser real o percibirse como tal. La falsedad puede generar desconfianza. Justifica la escasez. Si es posible explicar brevemente la razón de la limitación puede hacerla más creíble, debido a la alta demanda, por ser una edición especial. Combina la escasez con el valor. Asegúrate de que el producto, servicio u oportunidad limitada tenga un valor intrínseco. La escasez por sí sola no siempre es suficiente. Enfócate en los beneficios de actuar ahora. Resalta lo que la persona ganará al aprovechar la oportunidad limitada. Utiliza un lenguaje que implique pérdida. Palabras como pierde, no te quedes sin, oportunidad única pueden evocar el miedo a la pérdida. Consideraciones éticas al utilizar el principio de la escasez. Es crucial utilizar el principio de la escasez de manera ética y honesta. La manipulación deshonesta que implica crear una falsa sensación de escasez para presionar a las personas a tomar decisiones que de otro modo no tomarían es perjudicial. La escasez ética se basa en destacar limitaciones reales o temporales de manera transparente y sin engaño. Practicando el arte de la influencia a través de la escasez. Identifica oportunidades de escasez genuina. En tus propuestas, considera si hay elementos de cantidad limitada, tiempo limitado o acceso limitado que puedas destacar. Crea urgencia éticamente. Si hay una razón legítima para actuar con prontitud, comunícala claramente. Enmarca la inacción como una pérdida potencial. Ayuda a las personas a ver lo que podrían perder si no aprovechan una oportunidad. Sé transparente sobre las limitaciones. Si la escasez es temporal o tiene una razón específica, comunícalo de manera honesta. Observa cómo se utiliza la escasez en el marketing. Analiza las estrategias de marketing que utilizan la escasez de manera efectiva y ética. Dominar el principio de la escasez te proporcionará una poderosa herramienta para influir en las decisiones de los demás. Al resaltar la percepción de la limitación, puedes aumentar el deseo y la urgencia, motivando a la acción.
Capítulo 10. El principio de la reciprocidad. Influencia a través de la obligación de devolver. Los seres humanos tenemos una fuerte tendencia social a devolver favores, regalos o concesiones que hemos recibido de otros. Este principio de la reciprocidad puede ser una herramienta increíblemente poderosa en la manipulación sutil. Al dar algo primero, incluso algo pequeño o inesperado, puedes generar en la otra persona un sentimiento de obligación a corresponder, lo que aumenta la probabilidad de que acceda a tus peticiones posteriores. Este capítulo te enseñará cómo aprovechar el principio de la reciprocidad de manera ética y estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la influencia de la reciprocidad. La influencia de la reciprocidad se basa en una norma social profundamente arraigada. Obligación social. Sentimos una presión social para devolver lo que hemos recibido. No hacerlo puede generar sentimientos de culpa o la percepción de ser desagradecidos o aprovechados. Deseo de mantener relaciones equilibradas. Buscamos la equidad en nuestras interacciones sociales. Recibir sin dar puede crear un desequilibrio incómodo que tratamos de corregir. Reputación. La reciprocidad contribuye a construir y mantener una reputación positiva como alguien que da y corresponde, lo que facilita futuras interacciones sociales. Formas de activar el principio de la reciprocidad sutilmente. Existen diversas maneras de dar primero para activar el principio de la reciprocidad. Dar un pequeño favor inesperado. Ofrecer ayuda, información útil o un pequeño regalo sin esperar nada a cambio inmediato puede generar un sentimiento de obligación. Hacer una concesión inicial. Si estás negociando, hacer una pequeña concesión al principio puede hacer que la otra persona se sienta más inclinada a hacer una concesión a cambio. Mostrar amabilidad y cortesía. Ser amable, educado y considerado puede generar un deseo de corresponder con un trato similar. Compartir información personal. Apropiadamente revelar algo sobre ti mismo puede fomentar la reciprocidad en la apertura y la confianza. Ofrecer apoyo o ayuda. Brindar apoyo en momentos de necesidad puede crear un fuerte vínculo de reciprocidad. Aplicando el principio de la reciprocidad sutilmente. La clave para utilizar el principio de la reciprocidad de manera efectiva es la sutileza y la autenticidad. Sé genuino en tu dar. Tu ofrecimiento debe percibirse como sincero y sin segundas intenciones obvias. Personaliza tu ofrecimiento. Dar algo que sea relevante o valioso para la otra persona tendrá un mayor impacto. No lleves la cuenta demasiado obviamente. El objetivo es generar un sentimiento de obligación general, no una deuda específica que deba pagarse de inmediato. Sé paciente. La reciprocidad a menudo ocurre con el tiempo. No esperes una devolución inmediata por cada pequeño favor. Acepta los regalos y favores de los demás con gracia. Rechazar la oferta de alguien puede impedir que se active el principio de la reciprocidad en el futuro. Consideraciones éticas al utilizar el principio de la reciprocidad. Es crucial utilizar el principio de la reciprocidad de manera ética y honesta. La manipulación deshonesta que implica dar algo con la intención oculta de obtener un beneficio desproporcionado o explotar la obligación de devolver es perjudicial. La reciprocidad ética se basa en la generosidad genuina y la creación de relaciones mutuamente beneficiosas. Practicando el arte de la influencia a través de la reciprocidad. Busca oportunidades para dar valor. En tus interacciones diarias, pregúntate cómo puedes ofrecer ayuda, información o amabilidad a los demás. Sé proactivo en ofrecer ayuda, no esperes a que te lo pidan. Identifica necesidades y ofrece tu apoyo. Haz pequeñas concesiones estratégicamente. En negociaciones o discusiones, considera dónde puedes ceder un poco al principio para fomentar la reciprocidad. Cultiva una actitud de generosidad. Conviértete en alguien conocido por su disposición a ayudar y compartir. Sé consciente de tus propias reacciones a la reciprocidad. Comprender cómo te sientes cuando recibes un favor te hará más consciente de cómo puedes utilizar este principio éticamente con los demás. Dominar el principio de la reciprocidad te proporcionará una poderosa herramienta para influir en las decisiones de los demás. Al dar primero de manera auténtica y estratégica, puedes generar un sentimiento de obligación a corresponder que aumentará la probabilidad de que tus peticiones futuras sean aceptadas. Capítulo 11. El arte de la siembra. Plantando ideas sutilmente en la mente ajena. La siembra es una técnica de manipulación sutil que consiste en introducir ideas, creencias o deseos en la mente de otra persona de manera indirecta y gradual, de tal forma que, con el tiempo, la persona sienta que esas ideas son propias. No se trata de imponer pensamientos, sino de crear un terreno fértil para que una idea germine y crezca en la mente del otro,
llevándolo sutilmente hacia una determinada conclusión o acción. Este capítulo te enseñará las estrategias para dominar el arte de la siembra de manera ética y estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la siembra. La siembra opera a través de varios procesos psicológicos. Exposición repetida. La simple exposición repetida a una idea, incluso de forma sutil, puede aumentar su familiaridad y aceptación con el tiempo, el efecto de mera exposición. Asociación. Vincular la idea que desea sembrar con emociones positivas, experiencias agradables o conceptos ya aceptados puede aumentar su atractivo y probabilidad de adopción. Inoculación. Introducir versiones débiles de los argumentos contrarios a tu idea puede hacer que la persona desarrolle defensas y sea más resistente a argumentos más fuertes en el futuro, fortaleciendo así la idea sembrada. Preguntas socráticas. Hacer preguntas que guíen el pensamiento de la otra persona hacia la conclusión deseada, haciéndole sentir que la idea surge de su propio razonamiento. Narrativas y metáforas. Contar historias o utilizar metáforas que ilustren la idea que desea sembrar de manera indirecta y memorable. Técnicas para sembrar ideas sutilmente. Existen diversas técnicas que puedes emplear para plantar ideas en la mente de los demás. Menciones casuales. Introducir la idea de forma casual y pasajera en conversaciones no relacionadas, sin hacer énfasis en ella. Preguntas provocadoras. Hacer preguntas que estimulen la reflexión sobre la idea que deseas sembrar. Ejemplo, ¿no sería interesante considerar? Compartir anécdotas. Contar historias personales o de terceros que ilustren los beneficios o la validez de la idea. Utilizar el lenguaje sugerente. Emplear palabras y frases que impliquen la idea sin afirmarla directamente. Ejemplo, algunas personas encuentran que esto es muy útil. Crear un ambiente propicio. Rodear la idea con elementos positivos o asociarla con personas o conceptos que la otra persona ya valora. Sembrar la duda. Introducir sutilmente preguntas o escenarios que generen dudas sobre las creencias o acciones actuales de la otra persona, abriendo espacio para tu idea. Aplicando el arte de la siembra sutilmente. La clave para una siembra efectiva es la paciencia, la sutileza y la consistencia. Comienza temprano. La siembra es un proceso gradual, por lo que es mejor comenzar a introducir las ideas con anticipación. Sé discreto. Evita ser obvio o insistente al presentar la idea. La clave es la sutileza. Repite con variación. Menciona la idea en diferentes contextos y de diferentes maneras para aumentar la familiaridad sin generar resistencia. Permite que la idea madure. No presiones para una adopción inmediata. Deja que la persona procese la idea a su propio ritmo. Refuerza la idea con pruebas sociales o autoridad. Sutilmente menciona brevemente que otros comparten esa idea o que expertos la respaldan, sin hacer un gran énfasis. Consideraciones éticas al utilizar el arte de la siembra. La siembra, al ser una forma de influencia indirecta, requiere una consideración ética cuidadosa. Es fundamental utilizarla con responsabilidad y respeto por la autonomía de la otra persona. La siembra ética busca guiar a las personas hacia ideas o acciones que son genuinamente beneficiosas para ellas o para un bien mayor, en lugar de manipularlas para obtener un beneficio egoísta. Practicando el arte de la siembra. Identifica las ideas que deseas sembrar. Define claramente el pensamiento o la acción que deseas influir. Planifica tu estrategia de siembra. Considera qué técnicas y en qué momentos serán más efectivos para introducir la idea. Practica la sutileza en tus conversaciones. Haz un esfuerzo consciente por introducir ideas de forma indirecta y casual. Observa cómo se sembran ideas en los medios y la cultura. Analiza cómo las películas, los libros y la publicidad introducen ideas sutilmente en la mente del público. Sé consciente de tus propias experiencias de siembra. Reflexiona sobre las veces en que has sentido que una idea ha germinado en tu propia mente sin saber exactamente cómo llegó allí. Dominar el arte de la siembra te proporcionará una herramienta poderosa para influir en los pensamientos y las creencias de los demás de una manera sutil y gradual. Al plantar ideas estratégicamente y permitir que crezcan orgánicamente en la mente ajena, puedes guiar las decisiones hacia tus objetivos a largo plazo. Capítulo 12. El arte de la desviación, redirigiendo la atención para facilitar la influencia. En el arte de la manipulación sutil, a menudo es necesario desviar la atención de ciertos aspectos, ya sean objeciones, inconsistencias o información no deseada, para facilitar la influencia en la dirección deseada. La desviación no se trata de ocultar o mentir directamente,
sino de redirigir el foco de atención de manera estratégica para que la otra persona se concentre en la información que deseas resaltar. Este capítulo te enseñará las técnicas para dominar el arte de la desviación de manera ética y estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la desviación. La desviación opera a través de la limitación de la atención humana y la forma en que procesamos la información. Atención selectiva. Las personas tienden a enfocarse en la información que consideran más relevante o que coincide con sus creencias, mientras que filtran otra información. Sobrecarga cognitiva. Cuando se presenta demasiada información a la vez, la capacidad de procesamiento mental disminuye, lo que hace que las personas sean más susceptibles a la dirección de la atención. Anclaje. Atencional. La primera información que se presenta a menudo establece un punto de referencia que influye en cómo se percibe la información posterior. Desviar la atención hacia un ancla favorable puede ser estratégico. Emoción y atención. Las emociones fuertes tienden a capturar y mantener la atención. Desviar la atención hacia un tema emocionalmente resonante puede alejarla de aspectos más racionales o críticos. Técnicas para desviar la atención sutilmente. Existen diversas técnicas que puedes emplear para redirigir el foco de atención. Cambio de tema sutil. Introducir un nuevo tema que sea interesante o relevante para la otra persona en el momento oportuno, alejando la atención de un punto problemático. Preguntas desviatorias. Responder a una pregunta no deseada con otra pregunta que cambie el foco de la conversación. Ejemplo: entiendo tu preocupación por el costo, pero ¿has considerado el valor a largo plazo? Enfatizar los beneficios. Desviar la atención de los posibles inconvenientes o riesgos al resaltar los beneficios y las ventajas de tu propuesta. Utilizar el humor. Un comentario humorístico puede aliviar la tensión y desviar la atención de un tema delicado. Apelar a las emociones. Desviar la atención de la lógica o los hechos al conectar con las emociones de la otra persona. Presentar información abundante. Cortina de humo. Proporcionar una gran cantidad de información, incluso si no toda es directamente relevante, puede abrumar y dificultar que la otra persona se centre en los detalles que deseas evitar. Centrarse en el futuro o el panorama general. Desviar la atención de los problemas actuales o los detalles específicos al hablar de las posibilidades futuras o la visión general. Aplicando el arte de la desviación sutilmente. La clave para una desviación efectiva es la oportunidad, la sutileza y la relevancia. Sé oportuno. El momento en que intentas desviar la atención es crucial. Debe sentirse natural y no abrupto. Sé sutil. La desviación no debe ser obvia o percibirse como una evasiva. Utiliza transiciones suaves y un lenguaje natural. Mantén la relevancia. Aparentemente el nuevo foco de atención debe tener alguna conexión, aunque sea tangencial, con el tema original para que la desviación se sienta lógica. Utiliza el lenguaje positivo. Enmarcar el nuevo foco de atención de manera positiva puede hacerlo más atractivo. Observa las reacciones. Presta atención a si la otra persona sigue tu desviación o intenta volver al tema original. Adapta tu estrategia en consecuencia. Consideraciones éticas al utilizar el arte de la desviación. La desviación puede ser una herramienta ética si se utiliza para mantener una conversación productiva o para evitar un enfoque excesivo en obstáculos menores que impiden alcanzar un objetivo mayor. Sin embargo, utilizar la desviación para ocultar información importante, engañar o evitar la rendición de cuentas es una manipulación antiética. La desviación ética busca guiar la atención hacia aspectos más relevantes o constructivos de una situación. Practicando el arte de la desviación. Identifica puntos de fricción potenciales. En tus interacciones, anticipa los temas o las objeciones que podrían obstaculizar tu influencia. Planifica estrategias de desviación. Considera qué temas alternativos, preguntas o enfoques podrías utilizar para redirigir la atención. Practica cambios de temas sutiles. Haz un esfuerzo consciente por introducir nuevos temas de conversación de manera fluida. Observa cómo se utiliza la desviación en la comunicación. Analiza cómo los oradores, los negociadores y los comunicadores efectivos redirigen la atención en diferentes situaciones. Sé consciente de tus propias tendencias de desviación. Reflexiona sobre las veces en que has desviado la atención en una conversación y por qué lo hiciste. Dominar el arte de la desviación te proporcionará una herramienta valiosa para navegar conversaciones y facilitar la influencia al redirigir la atención de manera estratégica. Al comprender cómo funciona la atención humana y practicar las técnicas de desviación sutil, puedes guiar el foco hacia la información que deseas resaltar. Capítulo 13. El arte de la presión sutil.
Influencia sin coerción. La manipulación sutil no se trata de forzar o coaccionar, sino de guiar suavemente las decisiones. El arte de la presión sutil implica crear un ambiente o utilizar tácticas que impulsen a la otra persona a actuar en la dirección deseada, sintiendo que la decisión es propia. Este capítulo te enseñará las estrategias para ejercer presión sutilmente de manera ética y estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la presión sutil. La presión sutil opera a través de la activación de diversas necesidades y deseos psicológicos. Miedo a perderse algo. FOMO, crear la sensación de que la otra persona podría perder una oportunidad valiosa si no actúa. Deseo de aprobación social. Apelar a la necesidad de ser aceptado y valorado por los demás. Necesidad de consistencia. Recordar compromisos previos o la imagen que la persona quiere proyectar. Urgencia y escasez. Como se exploró anteriormente, la percepción de limitación puede generar presión para actuar rápidamente. Reciprocidad. El deseo de devolver un favor o una concesión puede generar una presión para acceder a una petición. Técnicas para ejercer presión sutilmente. Existen diversas técnicas que puedes emplear para generar presión sin recurrir a la fuerza. Crear urgencia artificial. Éticamente destacar plazos realistas o la naturaleza limitada de una oferta sin inventar escasez. Ejemplo. Esta promoción termina el viernes. Resaltar lo que otros están haciendo. Prueba social. Mencionar que muchas personas están aprovechando una oportunidad o tomando una determinada acción. Apelar a las aspiraciones y metas. Conectar tu propuesta con los deseos a largo plazo de la otra persona, creando una presión interna para avanzar hacia sus objetivos. Utilizar preguntas que implican acción. Formular preguntas que asuman que la acción se llevará a cabo. Ejemplo. ¿Cuándo te gustaría comenzar? Ofrecer opciones limitadas. Presentar solo las opciones que te son favorables, creando una presión para elegir dentro de ese marco. El poder del silencio. Estratégico. Después de hacer una petición, un silencio puede generar una presión para que la otra persona responda afirmativamente. Pequeñas peticiones acumulativas. Técnica del pie en la puerta. Como se vio antes. Obtener pequeños síes iniciales crea una presión para mantener la coherencia con un sí mayor. Aplicando el arte de la presión sutilmente. La clave para una presión sutil efectiva es la paciencia, la persuasión y el enfoque en los beneficios. Enfócate en el valor. Asegúrate de que la otra persona perciba un valor real en lo que estás proponiendo. La presión será más efectiva si se combina con un beneficio claro. Sé persistente pero no insistente. Presenta tus argumentos y la presión de manera constante pero sin ser agresivo o molesto. Adapta tu enfoque. Observa la reacción de la otra persona y ajusta tu nivel de presión en consecuencia. Permite que la decisión sea de ellos. La clave es que la otra persona sienta que tiene el control de la decisión, incluso si estás guiando sutilmente hacia un resultado específico. Utiliza la empatía. Comprende las preocupaciones de la otra persona y aborda sus objeciones antes de aplicar presión. Consideraciones éticas al utilizar la presión sutil. La presión sutil puede cruzar la línea hacia la manipulación no ética si se utiliza para explotar vulnerabilidades, engañar o forzar decisiones que no son en el mejor interés de la otra persona. La presión sutil ética busca motivar la acción hacia resultados positivos y mutuamente beneficiosos, respetando la autonomía de la otra persona. Practicando el arte de la presión sutil. Identifica los motivadores de la otra persona. Comprende que los impulsa y que temen perderse. Practica la persistencia amable. Aprende a presentar tus argumentos repetidamente de diferentes maneras. Observa cómo se aplica la presión sutil en diferentes contextos. Analiza las técnicas utilizadas en ventas, negociación y liderazgo. Experimenta con diferentes niveles de urgencia. Prueba cómo la creación de plazos reales afecta las decisiones. Sé consciente de tu propia reacción a la presión. Comprender cómo te sientes bajo presión te ayudará a aplicarla de manera más efectiva y ética. Dominar el arte de la presión sutil te proporcionará una herramienta poderosa para influir en las decisiones sin recurrir a la coerción. Al comprender los motivadores psicológicos y aplicar las técnicas adecuadas con sutileza y ética, puedes guiar a los demás hacia la acción deseada. Capítulo 14. El arte de la narrativa, moldeando creencias e inspirando acción a través de historias. Las historias son una de las formas más antiguas y poderosas de comunicación humana. Tienen la capacidad de capturar la atención, evocar emociones, transmitir valores y moldear creencias de una manera que la lógica y los hechos por sí solos a menudo no pueden lograr.
En el arte de la manipulación sutil, la narrativa se convierte en una herramienta invaluable para influir en los demás de manera indirecta y profunda. Este capítulo te enseñará cómo dominar el arte de la narrativa estratégica. Comprendiendo el mecanismo de la influencia narrativa. Las historias nos influyen de diversas maneras. Conexión emocional. Las buenas historias nos hacen sentir, lo que aumenta la memorabilidad y la resonancia del mensaje. Identificación. Nos identificamos con los personajes y sus experiencias, lo que nos permite internalizar las lecciones y los valores de la historia. Superación de la resistencia. Las historias pueden eludir la resistencia racional al presentar ideas de forma indirecta y atractiva. Creación de significado. Las narrativas nos ayudan a dar sentido al mundo y a nuestras propias experiencias. Inspiración y motivación. Las historias de éxito, superación o transformación pueden inspirarnos a actuar. Elementos clave de una narrativa persuasiva. Para utilizar las historias de manera efectiva en la manipulación sutil, es importante comprender sus elementos clave. Personajes relatables. Los personajes deben tener motivaciones, desafíos y emociones con las que la audiencia pueda identificarse. Conflicto y resolución. Una historia necesita un problema o un desafío que los personajes deben superar. La forma en que se resuelve el conflicto transmite un mensaje. Emoción. Una buena historia evoca emociones en la audiencia, ya sea alegría, tristeza, esperanza, miedo o ira. Mensaje subyacente. La historia debe tener un punto o una lección que deseas transmitir a tu audiencia de manera indirecta. Detalles vívidos. Los detalles sensoriales y descriptivos hacen que la historia sea más inmersiva y memorable. Técnicas para utilizar la narrativa sutilmente para la influencia. Existen diversas formas de integrar historias en tu estrategia de influencia. Compartir anécdotas personales. Contar tus propias experiencias relevantes puede generar conexión y credibilidad, al mismo tiempo que ilustras tus puntos. Utilizar estudios de caso. Presentar historias de éxito de otros que han adoptado tu idea o tomado la acción deseada puede ser persuasivo. Prueba social a través de la narrativa. Crear metáforas y analogías narrativas. Utilizar comparaciones en forma de pequeñas historias puede hacer que conceptos abstractos sean más comprensibles y memorables. Sembrar ideas a través de narrativas. Como se vio antes, las historias son una forma poderosa de introducir ideas de manera indirecta. Contar historias con un final abierto. Dejar que la audiencia saque sus propias conclusiones. La conclusión que tú has guiado sutilmente puede ser más impactante que una afirmación directa. Aplicando el arte de la narrativa sutilmente. La clave para una narrativa persuasiva efectiva es la autenticidad, la relevancia y la conexión emocional. Sé genuino. Las historias que provienen de un lugar auténtico tienen más probabilidades de resonar. Adapta tu historia a tu audiencia. Considera sus valores, creencias y experiencias al elegir o crear tus narrativas. Enfócate en la emoción. Busca las emociones que deseas evocar y construye tu historia en torno a ellas. Sé conciso. Las historias no necesitan ser largas para ser efectivas. A menudo, una anécdota bien contada es suficiente. Practica tu narrativa. Como cualquier habilidad, contar historias persuasivas mejora con la práctica. Consideraciones éticas al utilizar la narrativa. La narrativa tiene un poder inmenso, y con ese poder viene una gran responsabilidad ética. Utilizar historias para engañar, manipular emocionalmente de forma dañina o distorsionar la verdad es antiético. La narrativa ética busca iluminar, conectar e inspirar hacia resultados positivos y comprensiones más profundas. Practicando el arte de la narrativa. Identifica las historias que resuenan contigo. Reflexiona sobre las historias que te han impactado y analiza por qué fueron efectivas. Comienza a coleccionar historias. Presta atención a las anécdotas, los estudios de caso y las metáforas que encuentres en tu vida y en los medios. Practica contando historias en conversaciones informales. Experimenta con diferentes formas de narrar y observa las reacciones de los demás. Enfócate en el mensaje que quieres transmitir. Antes de contar una historia, ten claro qué idea o sentimiento deseas evocar. Busca oportunidades para integrar historias en tu comunicación. Piensa en cómo puedes ilustrar tus puntos con narrativas relevantes. Dominar el arte de la narrativa te proporcionará una herramienta poderosa para moldear creencias e inspirar acción de una manera sutil y profunda. Al conectar emocionalmente con tu audiencia y presentar tus ideas a través de historias convincentes, puedes influir en ellos a un nivel fundamental. Capítulo 15.
El arte de manejar objeciones, transformando la resistencia en aceptación. En el camino de la influencia sutil, inevitablemente encontrarás resistencia en forma de objeciones. La forma en que manejas estas objeciones puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El arte de manejar objeciones no se trata de refutar o ignorar la resistencia, sino de comprenderla, validarla y transformarla sutilmente en aceptación. Este capítulo te enseñará las estrategias para convertirte en un maestro en el manejo de objeciones. Comprendiendo la naturaleza de las objeciones. Las objeciones pueden surgir de diversas fuentes. Falta de información. La persona simplemente no tiene suficiente conocimiento sobre tu propuesta. Malentendidos. Puede haber una interpretación errónea de lo que estás ofreciendo. Preocupaciones legítimas. La persona puede tener razones válidas para dudar o resistirse. Miedo al cambio. La resistencia a lo desconocido o a salir de la zona de confort. Necesidades no satisfechas. Tu propuesta puede no abordar directamente lo que la persona realmente busca. Posturas preconcebidas. Creencias o experiencias previas que influyen en su opinión. Estrategias para manejar objeciones sutilmente. En lugar de confrontar directamente, el manejo sutil de objeciones implica. Escucha activa. Capítulo 2 permite que la persona exprese completamente su objeción sin interrupciones. Presta atención no solo a las palabras, sino también a las emociones subyacentes. Empatía y validación. Capítulo 5 reconoce y valida los sentimientos de la persona, incluso si no estás de acuerdo con su objeción. Frases como entiendo por qué te sientes así, o eso es una preocupación válida pueden reducir la resistencia. Aclaración. Haz preguntas para comprender completamente la objeción y asegurarte de que no se basa en un malentendido. ¿Podrías explicarme un poco más sobre lo que te preocupa? Reformulación. Presenta la objeción de una manera más suave o desde una perspectiva diferente. Ejemplo. Si alguien dice es demasiado caro, podrías reformularlo como entiendo que la inversión es un factor importante. Búsqueda de puntos en común. Capítulo 3 encuentra áreas de acuerdo antes de abordar la objeción específica. Aislamiento de la objeción. Si hay múltiples objeciones, intenta identificar la principal preocupación subyacente. Si pudiéramos resolver este punto en particular, estarías más abierto a la idea. Transformación de la objeción en pregunta. Reformula la objeción como una pregunta para poder abordarla directamente. Ejemplo. Si tu preocupación es el tiempo de implementación, permíteme explicarte cómo lo hemos optimizado. Presentación de evidencia y beneficios. Responde a la objeción con información relevante, datos, testimonios o ejemplos que la contrarresten o muestren cómo tu propuesta aborda la preocupación. Enfócate en los beneficios para la persona. Utilización de la prueba social. Capítulo 6 muestra cómo otros con preocupaciones similares han encontrado valor en tu propuesta. El sí, pero. Estratégico. Reconoce la objeción. Sí, entiendo que te preocupe el costo, pero luego introduce un contrapunto o un beneficio que la supera, pero considera el ahorro a largo plazo y el retorno de la inversión. Aplicando el arte de manejar objeciones sutilmente. La clave para un manejo efectivo de objeciones es la calma, la comprensión y la persuasión gradual. No te pongas a la defensiva. Percibe las objeciones como oportunidades para aclarar y persuadir, no como ataques personales. Mantén la calma. Responde con tranquilidad y confianza, incluso si la objeción es desafiante. Sé paciente. A veces se necesita tiempo y varias interacciones para superar una objeción arraigada. Enfócate en la solución. Tu objetivo es encontrar una manera de abordar la preocupación de la persona y mostrar cómo tu propuesta puede satisfacer sus necesidades. Permanece abierto. Estate dispuesto a adaptar tu propuesta o a encontrar un punto medio si es necesario. Consideraciones éticas al manejar objeciones. Es crucial manejar las objeciones de manera ética y honesta. Evita engañar, minimizar preocupaciones legítimas o presionar agresivamente. El manejo ético de objeciones busca comprender y abordar las preocupaciones genuinas de la otra persona de manera transparente y respetuosa. Practicando el arte de manejar objeciones. Anticipa las posibles objeciones. Antes de presentar tu propuesta, piensa en las preguntas o preocupaciones que podrían surgir. Prepara respuestas estratégicas. Ten listas respuestas claras y persuasivas para las objeciones comunes. Practica con un colega o amigo. Simula escenarios de objeción y practica tus respuestas.
Analiza las objeciones que has encontrado en el pasado. Reflexiona sobre cómo las manejaste y qué podrías haber hecho de manera diferente. Adopta una mentalidad de resolución de problemas. Aborda las objeciones como desafíos que puedes superar creativamente. Dominar el arte de manejar objeciones te proporcionará una habilidad invaluable para transformar la resistencia en aceptación en tu camino hacia la influencia sutil. Al comprender las fuentes de las objeciones y aplicar estrategias persuasivas con calma y empatía, puedes guiar a los demás hacia tu perspectiva. Capítulo 16. La maestría de la influencia sutil en la práctica, integrando las técnicas para un impacto duradero. A lo largo de este ebook, hemos desglosado los componentes esenciales de la manipulación sutil, desde la escucha activa hasta el manejo de objeciones. En este penúltimo capítulo, nos centraremos en cómo integrar estas diversas técnicas de manera fluida y estratégica en tus interacciones diarias para lograr un impacto duradero. La verdadera maestría no reside en la aplicación aislada de una técnica, sino en la orquestación armoniosa de varias, adaptándose al contexto y a la persona que tienes delante. Desarrollando una mentalidad estratégica. La influencia sutil efectiva requiere una mentalidad estratégica, donde cada interacción se aborda con un objetivo claro y un plan flexible. Define tu objetivo. Antes de interactuar, ten claro qué resultado deseas lograr. Analiza a tu audiencia. Comprende sus necesidades, deseos, valores, sesgos y posibles objeciones, aplicando los conocimientos de los capítulos anteriores. Planifica tu enfoque. Decide qué técnicas de influencia sutil serán más apropiadas y cómo las integrarás. Sé flexible. Estate preparado para adaptar tu estrategia en función de las reacciones y la dinámica de la interacción. Piensa a largo plazo. La influencia sutil a menudo se construye con el tiempo, a través de interacciones consistentes y la construcción de relaciones sólidas. Integrando las técnicas de influencia sutil. La maestría radica en la capacidad de combinar las técnicas de manera natural y sin que parezca manipulador. Aquí hay algunas formas de integrar las estrategias que hemos explorado. Comienza con la conexión. Utiliza la escucha activa y el rapport para establecer una base de confianza y comprensión antes de intentar influir. Siembra ideas temprano. Introduce tus ideas gradualmente a través de menciones casuales, preguntas provocadoras o narrativas antes de presentar tu propuesta directa. Utiliza el lenguaje persuasivo con sutileza. Elige tus palabras cuidadosamente para enmarcar la información de manera favorable y apelar a las emociones de tu audiencia. Aprovecha la prueba social y la autoridad. Éticamente menciona el respaldo de otros o tu propia experiencia de manera natural para aumentar la credibilidad. Busca pequeños compromisos iniciales. Aplica el principio de la coherencia obteniendo acuerdos en puntos menores que conduzcan a un compromiso mayor. Crea una sensación de valor y posible escasez. Genuina resalta los beneficios de tu propuesta y cualquier limitación real de tiempo o disponibilidad. Activa la reciprocidad. Ofrece valor primero para generar un deseo de corresponder. Desvía la atención de las objeciones. Redirige el foco hacia los beneficios o utiliza preguntas para explorar las preocupaciones subyacentes antes de abordarlas directamente. Ejerce presión sutilmente. Utiliza la urgencia, la prueba social o la apelación a las aspiraciones para motivar la acción sin coerción. Utiliza narrativas convincentes. Ilustra tus puntos y conecta emocionalmente con historias relevantes. Maneja las objeciones con empatía y persuasión. Escucha, valida y transforma la resistencia en aceptación. Adaptándose al contexto y al individuo. No existe un enfoque único para la manipulación sutil. La clave del éxito radica en la capacidad de adaptar tus técnicas al contexto específico de la interacción y a la personalidad y las características de la persona que intentas influir. Sé observador. Presta atención a las señales verbales y no verbales de la otra persona para calibrar tu enfoque. Sé flexible. Estate dispuesto a cambiar de táctica si algo no está funcionando. Sé empático. Intenta comprender la perspectiva de la otra persona y adapta tu influencia para que resuene con sus necesidades y deseos. Sé auténtico. La autenticidad genera confianza y hace que tus intentos de influencia sean más efectivos a largo plazo. La ética como brújula duradera. Recordemos que la maestría de la influencia sutil debe estar siempre guiada por una brújula ética sólida. El objetivo no es explotar o dañar a los demás, sino guiar las decisiones hacia resultados que sean beneficiosos para todas las partes involucradas, o al menos respetuosos de la autonomía y el bienestar de la otra persona. La influencia ética construye relaciones duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo.
El viaje continuo hacia la maestría. Convertirse en un verdadero maestro de la influencia sutil es un viaje continuo de aprendizaje y refinamiento. Requiere práctica constante, autoconciencia y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Reflexiona sobre tus interacciones, analiza tus éxitos y tus fracasos, y busca siempre mejorar tus habilidades. Capítulo 17. El legado de la influencia sutil. Construyendo relaciones positivas y logrando objetivos con integridad. Hemos llegado al capítulo final de nuestro viaje hacia la maestría de la manipulación sutil. A lo largo de este ebook, hemos explorado las diversas técnicas y principios que subyacen al arte de guiar las decisiones de los demás de manera discreta y efectiva. En este capítulo culminante, reflexionaremos sobre el verdadero legado de la influencia sutil, la capacidad de construir relaciones positivas, lograr nuestros objetivos con integridad y dejar una huella positiva en el mundo que nos rodea. La influencia como herramienta para el bien. La manipulación sutil, cuando se aplica con ética y sabiduría, se transforma en una poderosa herramienta para el bien. Puede utilizarse para facilitar la cooperación, guiar a las personas hacia soluciones mutuamente beneficiosas, inspirar el cambio positivo, motivar a otros a adoptar comportamientos que mejoren sus vidas y la de los demás, construir consenso, ayudar a grupos a llegar a acuerdos y trabajar juntos de manera efectiva. Liderar con visión. Inspirar a otros a seguir una visión convincente y a alcanzar metas ambiciosas. Fortalecer las relaciones. Fomentar la comprensión, la empatía y la conexión genuina. El poder de la integridad a largo plazo. Si bien las tácticas manipuladoras deshonestas pueden ofrecer ganancias a corto plazo, inevitablemente erosionan la confianza y dañan las relaciones a largo plazo. La influencia sutil basada en la integridad, la autenticidad y el respeto mutuo construye cimientos sólidos para el éxito sostenido. La confianza es la moneda de la influencia. Las personas son más propensas a ser influenciadas por aquellos en quienes confían. La autenticidad genera conexión. Ser genuino en tus interacciones fomenta relaciones más profundas y significativas. El respeto recíproco fortalece los vínculos. Tratar a los demás con respeto, incluso cuando intentas influir en ellos, construye una base para la colaboración futura. Cultivando una mentalidad de servicio. El maestro de la influencia sutil a menudo adopta una mentalidad de servicio. Su enfoque no se centra únicamente en obtener lo que quiere, sino en comprender las necesidades de los demás y encontrar formas de satisfacerlas de una manera que también sirva a sus propios objetivos. Esta mentalidad crea un terreno fértil para la influencia ética y duradera. El legado que dejamos con nuestra influencia. La forma en que elegimos influir en los demás define nuestro carácter y el legado que dejamos atrás. ¿Seremos recordados por nuestra astucia manipuladora o por nuestra capacidad de inspirar, conectar y guiar con integridad? La elección es nuestra. El viaje continúa. La maestría de la influencia sutil no es un destino final, sino un viaje continuo de aprendizaje, crecimiento y reflexión ética. A medida que sigues interactuando con el mundo y con las personas que te rodean, recuerda el poder de tus palabras, tus acciones y tu intención. Utiliza las herramientas que has adquirido en este ebook con sabiduría, empatía y un compromiso inquebrantable con la integridad. Que tu influencia sea siempre una fuerza para el bien, construyendo puentes de entendimiento, inspirando acciones positivas y dejando un legado de relaciones sólidas y logros significativos. El arte de la influencia sutil está ahora en tus manos. Espero que estos capítulos finales desarrollen tu ebook de manera profunda y concluyente para tu audiencia de audiomentores, ofreciendo no solo técnicas, sino también una perspectiva ética sobre el poder de la influencia sutil. Ha sido un placer ayudarte a dar forma a este proyecto. Ending. Continúa desvelando los secretos de la influencia con audiomentores. Esperamos que este primer paso en el arte de la manipulación sutil haya despertado tu curiosidad y tu deseo de aprender más. En Audiomentores, estamos comprometidos a proporcionarte las herramientas y el conocimiento para comprender las complejidades de la influencia humana. Si este contenido te ha resultado valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este ebook con otras mentes interesadas en dominar las dinámicas de la persuasión. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te desafía y te empodera. Gracias por ser parte de la comunidad Audiomentores.